Buenas tardes, alumnos. Soy Mirta Benz, ayudante de cátedra. Yo les voy a hablar sobre la nutrición en equinos. Vamos a hacer un breve recordatorio de algunas características que presentan, ya que estos son monogástricos y herbívoros. Presentan un estómago de pequeño tamaño, con una capacidad de 15 a 20 litros, en proporción con el tamaño de su cuerpo. Esto significa entonces que no están preparados para ingerir grandes cantidades de comida, por lo que la ración se debe fraccionar al menos en 3 aportes. Por otra parte, presentan un extenso ciego con microorganismos capaces de digerir fracciones fibrosas de los alimentos. En cuanto a la digestión del alimento, una vez que éste es ingerido, dentro del organismo va a sufrir una serie de procesos físicos y químicos. Una vez que el alimento está en boca, se produce la masticación y humectación del mismo, hasta que el bolo está en condiciones de pasar por la faringe y el esófago hasta llegar al estómago. En estómago, entonces, comienza la digestión gástrica, gracias a la cual empieza la descomposición de los alimentos groseros, donde entonces es atacada la celulosa y los componentes nitrogenados, y está limitada para los carbohidratos, nula para las grasas y minerales. Y se vacía alrededor de 30 minutos, de los 30 minutos. Va a continuar entonces su recorrido hacia intestino delgado con una longitud variable de entre 16 y 24 metros, donde el alimento va a permanecer allí durante 1 a 2 horas. Ahí se produce la digestión enzimática, que va a ser más intensa cuanto mayor sea la proporción de concentrado en la dieta. Aquí son digeridos y absorbidos los azúcares, materias grasas, compuestos nitrogenados y además también se absorbe calcio. Una vez en ciego, este se caracteriza por su gran desarrollo con respecto a otras especies. Los microorganismos que se van a encontrar allí son capaces de digerir los restos que provienen del intestino delgado y fracción fibrosa, formando los ácidos grasos volátiles. Ya en el intestino grueso, el alimento permanece durante 24 a 48 horas. Aquí continúa también la digestión microbiana, además de que se va a absorber agua, fósforo, vitaminas del complejo B y las vitaminas K. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales? Bueno, sus requerimientos nutricionales serían agua, energía, proteína, fibra, extracto etéreo, macro y microminerales, aminoácidos, vitaminas. ¿De qué van a depender los requerimientos nutricionales? De la raza, de la genética, peso, edad, sexo, estado fisiológico, de la categoría, de la actividad, la función, ambiente y alimento. En cuanto al agua, bueno, representa entre el 65 y 75% del peso del animal. Su restricción va a disminuir la digestión y el apetito. Es importante para la vida del animal. Aparte de servir como medio líquido de la digestión y propulsión de los alimentos cuando están en el tubo digestivo, también es importante en la producción de leche, en el crecimiento. Y también para compensar, es importante para compensar las pérdidas que van a ocurrir a través de pulmones, de orina, heces y piel. ¿Cuál es el consumo promedio de un animal, por ejemplo, de 450 kilos? Lo que vamos a tener en cuenta es el tipo de actividad, más allá que también no solamente se tiene en cuenta el tipo de actividad, sino también vamos a tener en cuenta otros parámetros, como ser el estado fisiológico, la edad, la temperatura ambiente. Y acá en este cuadro es nomás para que vean las diferencias
en cuanto a la cantidad de litros que toma un animal que está en descanso, que va a consumir de 17 a 34 litros animal día, y si lo comparan, por ejemplo, con uno de trabajo pesado, consume entre 54 a 63 litros animal día. En cuanto a la energía, la energía no es un nutriente, pero en realidad lo que hace es el combustible que le va a permitir entonces al animal realizar la actividad. La energía de los alimentos entonces está comprendida por los carbohidratos, grasas y proteínas, y se van a expresar también en megacalorías o kilocalorías de energía digestible, como ya vieron en otras especies. En cuanto a las proteínas, ustedes ya saben que es una combinación de largas cadenas de aminoácidos, y también está formado por aminoácidos no esenciales y esenciales. Los no esenciales saben que son producidos por el organismo, que no son necesarios incorporarlos con la dieta, a diferencia de los esenciales, que sí hay que incorporarlos en la dieta, ya que el animal no los produce. Dentro de los aminoácidos que debemos tener en cuenta para incorporar en la dieta de los equinos, fundamentalmente son la lisina, metionina y triptófano. Entonces, si el equino no tiene acceso a pasturas y únicamente se le da una ración compuesta de cereales, los cereales son bajos en lisina y por lo tanto entonces la proteína ingerida va a tener menor calidad. Una buena fuente que le proporciona lisina es la harina de soja. El porcentaje que requieren de proteínas es de acuerdo a la categoría. En caballos adultos para mantenimiento es de un 8 a un 10%, en caballos adultos, el mantenimiento era de un 8 a un 10%, en caballos adultos en entrenamiento de un 11 a 14%, en yeguas preñadas de un 11 a un 12%, en yeguas en lactaciones de un 15 a un 18%. En potros en crecimientos depende, si son menores de un año, lo que requieren es de 15 a 18%, y a partir del año sus requerimientos son de un 13 a un 14%. En cuanto a la fibra, bueno, forma parte del contenido de la pared vegetal, pero es importante para la salud digestiva de los animales, además de que retiene electrolitos y agua, tiene función de lastre y justamente, como dijimos, colabora con la digestibilidad, pero a su exceso va a impedir la absorción de nutrientes. El porcentaje en la ración más o menos de un 18 a un 27%. En cuanto a las grasas, aportan más energía que los carbohidratos y se pueden almacenar en el cuerpo y utilizar cuando sea necesario. El exceso se convierte en glucosa y se va a utilizar para la contracción de los músculos. El porcentaje que debe contener una dieta es alrededor de un 2 a un 6%, pero también se puede llegar a utilizar hasta un 15% en el total de la ración. En cuanto a los compuestos minerales, son compuestos inorgánicos y los caballos requieren en su dieta por lo menos de 15 minerales diferentes. Algunos de estos se requieren en cantidad relativamente mayores, como son el calcio, fósforo, sodio, potasio, magnesio y el cloruro, y a estos se los denomina macrominerales. Los que se van a requerir en menor cantidad son los microminerales y serían hierro, cobre, zinc, manganeso, cobalto, selenio y oro. Es importante que se les proporcione en la ración aproximadamente en un 4%, porque justamente todos estos compuestos inorgánicos participan de muchísimas funciones corporales diarias. En cuanto a las vitaminas, se necesitan los caballos, las necesitan en pequeñas cantidades y la cantidad real puede variar de una vitamina a otra y de un animal a otro.
Los caballos necesitan vitaminas para las funciones normales del organismo y estos requisitos los van a reunir por diferentes vías, como ser vitaminas en los concentrados, agregando vitaminas a las fuentes suplementarias, o bien por la síntesis microbiana en el tracto digestivo. Y se dividen en dos grandes grupos, las vitaminas liposolubles, que son las solubles en aceites, como ser la vitamina A, D, E, K, y las vitaminas hidrosolubles, que son las solubles en agua, que serían la vitamina C y las del complejo B. Este es un cuadro nada más comparativo como para que ustedes vean cuáles son las diferencias de requerimientos vitamínicos, por ejemplo, entre un potro y un reproductor. Si ustedes se dan cuenta y miran, por ejemplo, lo que es vitamina K, en un potro es de 3 a 5 miligramos y en un reproductor va a ser de 2 a 4 miligramos. En cuanto a los sistemas de alimentación del caballo, se puede realizar a través de 3 sistemas diferentes, que pueden ser por pastoreo, que se va a realizar dentro del potrero, estabulación, que el alimento va a ser consumido en la cuadra o establo, y el mixto, que sería una combinación entre pastoreo y estabulación. ¿Qué se va a tener en cuenta cuando se alimenta un equino? Se va a ajustar de acuerdo al peso vivo, al estado de estabulación, gustos, metabolismo, facultades digestivas y sobre todo a las actividades que realice. También vamos a tener en cuenta justamente las diferentes categorías. En cuanto a la fuente de alimentación, pueden ser a través de los forrajes concentrados o balanceados. En cuanto a los forrajes, pueden ser a través de forraje fresco, lo hacen fardos, rollos, silos o cubos. En forraje fresco le podemos ofrecer gramíneas o leguminosas. Dentro de las gramíneas, avena, cebada, festuca, raigras, cebadilla criolla, sorgo, trigo, maíz. En cuanto a leguminosas, alfalfa, tréboles, soja. En cuanto a los concentrados, bueno, antes de pasar a los concentrados, los senos que se le puede ofrecer pueden ser de leguminosas o gramíneas. Y en cuanto a los concentrados, si le aportamos avena, esta es rica en energía, proteína y fibra. Cebada es rica en energía y grasas. Maíz va a ser rico en féculas, grasas y azúcares. Salvado, que es el subproducto del trigo, nos va a aportar vitamina B y E. Y en cuanto a los balanceados, podemos suplementar con los mismos, pero teniendo en cuenta para qué estado fisiológico y qué tipo de forraje, y a qué tipo de forraje está destinado a suplementar. Se puede también incorporar melaza, ya que la melaza va a aumentar la palatabilidad de los alimentos, va a reducir el polvo en la ración y además, bueno, un subproducto del azúcar con un alto valor nutritivo. También podemos tener en cuenta los prebióticos y probióticos. En cuanto al prebiótico, estos van a estimular justamente el crecimiento de las bacterias beneficiosas que se encuentran en el colon, a modo de complemento energético para las mismas. En tanto que los probióticos van a ser bacterias que ayudan a reforzar el sistema inmunológico. Estas van a sobrevivir a la digestión, llegan entonces a colon y ahí lo que hacen es ayudar a restituir la flora intestinal que pueda haber sido alterada por alguna causa.
Ejemplo, los lactobacilos. En cuanto a la alimentación según la categoría, bueno, vamos a tener en cuenta si son, en el caso de las hembras reproductoras, vacías, preñadas o en lactancia. En el caso de yegua vacía, teniendo en cuenta su condición corporal, si su condición corporal es buena, entonces para mantenerlas con el pastoreo es suficiente, más la disposición de un fardo. En el caso de que el fardo, la pradera o el forraje sea muy mediocre y para mantener su estado, no alcanza para mantener su estado corporal, entonces se puede implementar el uso de 1 a 2 kilos de cereales o balanceados para su mantenimiento. Esto hablando de yeguas vacías sin cría al pie. Se puede también recurrir al flashing, que se aconseja justamente, sobre todo en yeguas donde presentan un estado corporal por debajo del óptimo, y lo que queremos es justamente asegurarnos un buen futuro reproductivo. Entonces, en ese caso, se la suplementa con 1 a 2 kilos de concentrado durante un mes aproximadamente previo al servicio. En el caso de hembras en gestación, se tiene muy en cuenta justamente el tercio final de la gestación, donde ocurre el mayor crecimiento del potro. Es importante una complementación concentrada especial para la preparación del parto, y una sobrealimentación va a aumentar el peso del recién nacido, pero ahí tenemos que tener cuidado justamente de no engordar demasiado a la madre por las consecuencias que puedan presentar durante el parto. Entonces, ¿cuál sería el manejo que se tiene en cuenta durante los últimos 3 meses de gestación? Es conveniente incluir entonces en la dieta algún tipo de concentrado. ¿Por qué? Porque va a compensar entonces la falta de apetito que se da al final de la gestación. Una ligera sobrealimentación propicia un potro más fuerte, procura una transición con el elevado nivel de alimentación durante la lactancia y permite afrontar la lactancia con mejores niveles de reserva corporales. El balanceado bioconcentrado que se le aporta contiene más de un 12% de energía, un 20% de proteína de alta calidad, grasas, minerales, vitaminas A, D y E principalmente. En el caso de yeguas en lactancia, la lactancia aumenta los requisitos justamente nutricionales con relación a la cantidad y calidad de leche. La producción de leche va a aumentar durante el primer mes y va a alcanzar el pico en el segundo y tercer mes de lactancia, para decaer luego en el sexto mes de lactancia. También se le aporta un balanceado bioconcentrado que contiene un 12% de proteínas, de energía, un 20% de proteínas de alta calidad, grasas, minerales, también vitaminas A, D y E principalmente. Es un balanceado similar al que se le da en el último tercio de la gestación. En cuanto a padrillos, lo que vamos a tener en cuenta en el momento de alimentarlos es la edad, el número de yegua que va a servir, su comportamiento, su condición corporal, su salud en general, el manejo y el nivel de ejercicio. Los padrillos, lo que vamos a tener en cuenta es si están en servicio o no están en servicio. En el caso de estar en servicio, se le va a ofrecer un forraje de buena calidad,
un concentrado, y en el caso que presente mucha actividad reproductiva se le va a suplementar también con grasa. Para los padrillos que no están en servicio, se le ofrece es suficiente una pastura de buena calidad, se le incorpora vitaminas minerales, antioxidantes omega 3 y 6, selenio, zinc para la producción y secreción de testosterona, cobre que está vinculado con la libido y la calidad del semen. En cuanto a los animales en crecimiento, que serían los potrillos, hay que aportarle una dieta equilibrada, y en el caso de ellos es uno de los factores más importantes que va a incidir en el futuro de los potrillos. El crecimiento y desarrollo varían con la edad, raza, sexo y los aportes alimenticios. ¿Qué vamos a considerar en el momento de la alimentación de los potrillos? Bueno, tenemos que recordar que su inmunidad natural es muy escasa al momento de nacer, o sea que la inmunidad la va a adquirir a través de la madre con el calostro que ésta produce. El calostro es muy rico en proteínas, grasas y minerales, mucho más que la leche. Y los requerimientos nutricionales de los potrillos están cubiertos por los 2 a 3 primeros meses de vida. En el tercer mes de lactación, la madre suele presentar un descenso para ir descendiendo al sexto mes de producción láctea, donde generalmente en ese periodo, a los 6 meses, ya el potrillo es destetado. ¿Cuál es el manejo de la alimentación? Antes del destete, bueno, a partir de la 4ª semana de vida ya empieza a ingerir algo de sólido. Al tercer mes de vida ya se le puede incorporar medio kilo para llegar al destete con un consumo de 3 a 4 kilos. Hay que tener cuidado si estamos suplementando a la mamá. En el caso del destete, cuando son destetados, normalmente que eso ocurre a los 6 meses de edad, va a depender también de la disponibilidad de los alimentos y de la producción de la madre. Por lo general, se requiere un peso mínimo, en el caso de los pura sangre, un peso de 225 kilos, con un consumo de alimento de 4 kilos. Después del destete, las raciones es la única fuente de alimento del potro. Esta debe ser apetente y tiene que obviamente aportar todos los nutrientes óptimos para su crecimiento. Tenemos que tener cuidado en sobrealimentarlos y los excesos de nutrientes, lo que pueden llegar a producir. En el caso de las proteínas, los excesos de proteínas van a interferir en la absorción de calcio y fósforo, y si le damos mucha energía van a generar sobrecarga sobre el sistema osteoarticular. Se puede implementar el creep feeding en potrillos de 3 meses aproximadamente. Eso es cuando la yegua no está produciendo la cantidad suficiente de leche, entonces podemos considerar justamente la alimentación individual del potrillo. Podemos comenzar a racionarlo. En el caso del potrillo huérfano, las aras pueden recurrir al banco de calostro, se puede usar una yegua nodriza, se le suministra más o menos unos 200 mililitros cada 2 horas, y si no, se recurre también al uso de sustitutos de leche comerciales para equino, no los sustitutos lácteos de ternero, porque los sustitutos lácteos para terneros tienen mayor cantidad de grasa, pero menos cantidad de azúcar. La alimentación en los animales de 1 año, en orden de prioridad de crecimiento a esa edad, vamos a tener en cuenta el hueso, músculo y grasa. Entonces, uno de los desafíos de alimentar un potro de 1 año
es asegurarnos el crecimiento justamente del esqueleto y de los músculos, pero sin engrasar el animal. La forma de lograrlo es asegurando un consumo correcto de proteínas y minerales sin exceso de energía. En cuanto al caballo atleta, la alimentación está relacionada con la edad, la estructura, tipo, duración, intensidad y distancia del ejercicio, la etapa del entrenamiento, el temperamento del animal y condiciones climáticas. ¿Cuál es el manejo durante el entrenamiento? El manejo durante el entrenamiento lo que se trata es primero de que las necesidades nutritivas importantes las tenga a su disposición, como son agua, sales minerales y energía. Se le aporta una dieta de 50% en forraje y 50% en concentrado, porque entonces lo que va a permitir es justamente un mejor funcionamiento de su aparato digestivo, previniendo los trastornos que pueden ocasionar cuando se le dan dietas muy ricas, muy altas en concentrados. Y también lo que logramos es que el animal esté más tiempo ocupado. La mayoría de los entrenadores altera la dieta de los caballos unos días antes de la competición. Por lo general, lo que hacen es reducir la dieta de forrajes y aumentarla de concentrados, además de que le van a agregar electrolitos. Lo ideal es que los animales consuman el forraje y concentrados de 4 a 6 horas antes del concurso y no 2 horas antes, ya que lo que produce el consumo del alimento 2 horas antes, un aumento. Va a aumentar el gasto cardíaco y por ende va a haber menos flujo sanguíneo, menos flujo de sangre a ciertos músculos de las extremidades posteriores. Se le puede ayudar con sustancias ergogénicas que van a mejorar la capacidad al esfuerzo, porque van a actuar como fuente de energía suplementaria, porque van a retrasar o minimizar los efectos de los productos del catabolismo y van a actuar sobre el flujo energético en el metabolismo. Se pueden usar antioxidantes, carnitinas y aminoácidos. ¿Cuánto debe consumir un caballo? ¿Cuánto debe comer un caballo? Consume alrededor de un 2,5% de su peso vivo en materia seca, o sea que un caballo de 500 kilos estaría comiendo 12,5 kilos diarios. Si estamos frente a un caballo deportivo, necesita consumir un 3% de su peso vivo. Criterios que vamos a tener en cuenta. Tenemos que garantizar condiciones higiénicas de los alimentos, también tenemos que adoptar una técnica o rutina de alimentación adecuada, tenemos que elegir el alimento en función a las necesidades de cada animal y cuidando su aparato digestivo y su salud general, y tenemos que atender justamente sus demandas, van a estar relacionadas en cuanto a su actividad deportiva. Tenemos que tener en cuenta la actividad, la función que el animal cumple. Los caballos se los van a clasificar en cuanto a su función, en cuanto a la función del ejercicio que realizan, en descanso, ligero, moderado, elevado y muy elevado. Los de descanso son caballos que no trabajan, sino que están libremente, realizan libremente ejercicio. Los ligeros, el ejercicio es de intensidad muy baja, que es de 1 a 3 horas por semana, ejemplo, un paseo. El de actividad moderada combinan ejercicios de intensidad baja a moderada, que son de 3 a 5 horas por semana, ejemplo, escuela o trabajo.
Los que presentan una actividad elevada, el ejercicio es de intensidad moderada, de 4 a 5 horas por semana, son los caballos de salto de doma clásica. Y los que presentan una actividad muy elevada son los caballos de carrera, de RAI o que están en temporada de torneo. Los requerimientos en función del ejercicio es nomás un cuadro para que ustedes vean qué es lo que necesita, por ejemplo, un animal de actividad de descanso necesita un aporte de 3,4 de energía digestible con respecto a uno de actividad muy intensa, muy elevada, que va a necesitar 6,9 megacalorías por día. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que es el tema de proteína cruda, de los gramos por día, también varía desde un animal de actividad de descanso a uno de actividad muy intensa. De 126 gramos día que necesita uno de descanso con respecto a uno de actividad muy elevada que necesita un aporte de 201 gramos diarios. Recomendaciones. Para finalizar, vamos a tener en cuenta algunas recomendaciones, dentro de las cuales vamos a tener presente que antes de realizar un viaje, el caballo debe comer poca cantidad. Después de una comida abundante, el caballo no debe realizar trabajos físicos excesivamente fuertes. La variación de la condición corporal puede ser tenida en cuenta a la hora de comprobar si una ración es adecuada o si no lo es. Los caballos siempre deben disponer en todo momento de agua limpia y fresca. Los cambios de alimentación deben hacerse de manera gradual y la ración se debe dar al menos en 3 aportes.